Muy bien. Hablemos ahorita entonces sobre cómo controlar el flujo en mis programas. A veces uno dice, yo quiero hacer primero esto, luego esto, pero aquí en este punto a mí me interesa validar algo. Si se cumple una condición, quiero hacer aquello, pero si se cumple esta otra, quiero hacer esto otro, o si se cumple esto, quiero hacer aquello, ¿cierto? Entonces viene lo que son los condicionales. Un condicional me sirve para orientar el flujo de ejecución de un programa. Quiere decir que si yo quiero que mi programa no se vaya por allá, sino por acá, entonces meto un condicional, ¿cierto? Y ese condicional va a decidir para dónde pega, ¿sí? El programa. O qué ejecutar. ¿Cómo se escribe un condicional? Se escribe la palabra if, espacio, una condición, pues una condición se puede hacer con un operador lógico. Por ejemplo, si n es mayor que x, es un operador lógico, es decir que como resultado ahí tiene que haber un booleano. Esta condición tiene que arrojar un booleano, o sea, un verdadero o un falso. Si esto es verdadero, lo que va a suceder es que este bloque de código que pongamos aquí se va a ejecutar. Si es falso, pues no lo va a ejecutar. Ahora, puede que yo tenga una sola condición. Si la persona puso su nombre, entonces siga. ¿Bien? Entonces, esa sería una sola condición. Ahora, puede que yo tenga dos condiciones. Si pone su nombre, pues siga. Si no lo pone, entonces lánceme un error o dígale que ponga su nombre. ¿Sí? Entonces, allí viene el if. El if es para una segunda condición. De lo contrario, hágame una segunda condición y el bloque de código. Y puedo utilizar tantos elif como yo necesite. ¿Listo? Elif, con condiciones. O sea que esto puede ser bastante anidado. Por defecto, si tengo un montón de condiciones y yo a veces no las puedo validar todas, al final uno le pone else. O sea, si no es ninguna de las anteriores, póngame esta. De lo contrario, ¿sí? El else es como el caso por defecto. Cuando no se cumple ninguna de las de arriba, entonces else. A veces uno no tiene cómo comparar todo, entonces uno le pone un else y aquí también pones un bloque de código. O sea que uno podría hacer solamente un if o un if con un else. Si este se cumple, de lo contrario, si no, entonces haga de lo contrario haga este otro, o hacer if, el if tantos como yo requiera. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿sí? Nuevamente. Hacer un if, aquí poner ¿qué? Un booleano. Ah, ya. Si se cumple tal cosa que me retorne true o que me retorne false. Ahorita vamos a ver que esto yo lo puedo anidar y lo puedo incluir, por ejemplo, dentro de una función. Entonces, por ejemplo, antes de este if puede haber otra cosa. O incluso, mira, aquí donde dice bloque de código, yo puedo tener otra condición. O sea, yo puedo poner otro condicional de estos y irlos anidando hacia adentro. Siempre y cuando cumpla con la estructura if, espacio, condición, dos puntos. Yo puedo anidar cosas. ¿Se puede como conectar? Si lo quieres ver así, sí, digamos que conecto, si se cumple este, entonces hágame estas otras condiciones. Si no se cumple este, hágame estas otras. Por ejemplo, si cumple esto y... Ah, claro, tú puedes aquí poner el LAN, el OR, el SOR, todo eso que vimos lo puedes anidar aquí, claro. Por ejemplo, estoy buscando pareja. Esa es clásica. Entonces, sí, yo qué sé, si es soltera, entonces prosiga. De lo contrario, retorne falso. Porque las casadas no. ¿Sí? Por ejemplo. El código, el código puede ser una línea, dos líneas, tres líneas de código, lo que tú quieras. Código. ¿Bien? Ahora, si es soltera, entonces aquí luego uno puede hacer otras preguntas con otros if. ¿Sí? Si vive en la zona rural, haga tal cosa. Lo otro es que también en esta condición yo podría preguntar si es soltera y si vive en la zona rural y si tal cosa y si tal otra y si tal otra. Eso también lo puede hacer. Con and, con el que vimos ahora 8 días. ¿Estoy grabando? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner, no sé si se va a borrar esto antes de que antes de ejecutarlo.
Entonces recuerden que esta instrucción lo que hace es que me saca un mensaje que me dice que, en este caso, ingrese un número y eso me lo convierte a entero. O sea que yo digito 6, pues entonces me dice, pues nada, simplemente me permitió ingresar un número y al final me lo mostró. Y quedó ahí pegado. Vamos a ponerlo más bonito, 2 puntos espacio. Ingrese un número, te voy a decirle el 80. Ingrese un número, ¿listo? Entonces miren lo que yo voy a hacer acá. Le voy a decir, si ese número es mayor o igual a 0, voy a imprimir que el número es positivo, ¿cierto? Y aparte de eso, voy a imprimir que el número es n. ¿Se acuerdan del punto format? Con las llavecitas, puedo mostrar las variables que yo pongo aquí, las puedo mostrar en las llaves. Luego voy a calcularle el doble. Y voy a decir, el doble de esto es esto. O sea, el doble de n es x. Entonces vamos a jugar con... Pero eso solamente lo voy a hacer si el número es ¿qué? Mayor que 0. Mayor o igual a 0. Voy a ejecutarlo. Voy a decirle 90. Entonces le doy enter y me dice, mire, el número es positivo, el número es 90 y el doble de 90 es 180. Porque es positivo. Voy a ejecutarlo. Ingrese un número. Voy a darle menos 7. ¿Qué hizo? Nada, porque no hay un else. No hay nada. O sea, él dijo, ¿ese n es mayor que 0? No, pues él siguió. ¿Listo? Entonces, eso es un if. Es importante que aquí tengan el tabulado, porque si no, queda como si no hubiese un if. ¿Listo? Bien. Es decir, todo esto que está aquí, tabulado, pertenece a este if de acá. Lo ideal es que uno presiona tabulador una vez y él ya te lo deja donde debe ir. Ahora, si aquí dentro hubiese otro if, tal cosa, 2 puntos, ¿cierto? Entonces ahí presionas tabulador y aquí sigues escribiendo tu código. ¿Sí? Porque yo puedo anidar. O sea, si es mayor que 0, muéstreme esto, luego valide otra cosa y haga esto, luego haga esto y aquello. ¿Sí? Pero es solo si es con if, porque nosotros teníamos Alineado, sí. Exacto, porque esto es un bloque de código. El bloque de código queda dentro del if. Como en las funciones que ustedes hacen para el taller, queda dentro de la función. ¿En qué caso yo hago un if dentro de otro if? Si digamos, yo podría decir, si n es igual a 0, haga esto. Y puedo poner si es igual a 1 con el if. O sea, no tendría necesidad de usar otro if. Tener un AND. Tener como un AND. No, lo que vimos ahorita con if, condición 1, el if, condición 2. Ah, ya. El if, o sea. ¿Por qué? Por ejemplo, tú preguntas aquí que si n es mayor que 0. Entonces, si n es mayor que 0, de repente necesito leer otro número y luego hacer otra validación sobre ese número, pero solamente si n es mayor que 0. Entonces, requieres un if acá adentro. ¿Y en ese caso no sería el if? No, porque a mí me interesa saber que sea mayor que 0, ¿cierto? Hacer ciertos procesos y luego... Para los que son mayores que 0. Sí, para los que son mayores que 0, hacer otra validación, ¿sí? Pero en determinado punto. De pronto no me interesa hacer la validación aquí arriba, sino que hacerla por acá abajo después de haber hecho otros procesos. Entonces, en ese caso me interesaría hacer un if en ese momento, ¿sí? Eso depende mucho de lo que ustedes están haciendo. Aquí hay otro ejemplo, miren. Aquí hay un if y un else. Ingrese un número. Si es mayor que 0, pues hace exactamente lo que hicimos ahorita. De lo contrario, el número es negativo, ¿cierto? El número es este y le calculo el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia del número a 0. En palabras más, palabras menos, el valor, pero positivo. Bueno. Vamos a ejecutar este. Allí, venga, yo pongo una... Aquí voy a ingresar una de estas. Voy a correr primero este de arriba porque estaba andando. ¿Dónde estoy? Aquí. Acá. Entonces voy a ejecutar este. Y aquí lo abrió. Entonces me dice, a ver qué hice. Voy a, sí, me dice que está corriendo esta. También estoy corriendo la de abajo. Espérense, yo quito estas cosas. Ahora sí, estoy corriendo este. ¿Bien? Entonces ingrese un número. Si es mayor que 0, hace esto. Pero si no, entonces me dice que es negativo. Pues yo voy a poner cualquier número menos 4.
Entonces me dice que el número es negativo, el número es menos 4 y el valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Ven? Por aquí hay uno más, un poquito más anidado, ¿cierto? Entonces, ingrese un número, si es mayor que 0, hace esto. De lo contrario, si es 0, dígame que el número es 0. De lo contrario, entonces dígame que es negativo. ¿Sí? Esto es simplemente a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, si es 0, entonces efectivamente me dice que el número es 0. Si yo lo vuelvo a ejecutar y le doy un número negativo, me saca lo de aquí abajo. ¿Sí? Y si yo ejecuto nuevamente y le doy un número positivo, pues me ejecuta lo de arriba. ¿Ven? Simplemente para controlar el flujo. Otro ejemplo. Yo quiero saber si un número es positivo. Entonces, para saber si un número es positivo, o bueno, ingresar un número, que esto es más o menos lo que tú preguntabas ahorita. Ingrese un número. Entonces, si n es mayor que 0, me dice que el número es positivo, que me calcula el doble, ¿cierto? Luego pregunto aquí que si n es par. ¿Cómo así que si n es par? ¿Eso dice que si n es par? Sí, efectivamente eso dice que si n es par. ¿Se acuerdan qué significa este porcentaje? El residuo. Es decir, si yo agarro el número, lo divido entre 2 y no sobra nada, es decir, si da 0, quiere decir que es par. Cuando yo divido por 2, o sobra 0 o sobra ¿qué? 1. Si sobra 1, ¿qué quiere decir? Que es impar. Y si sobra 0, pues es par. ¿Bien? Entonces, si yo le saco el residuo de n entre 2 y da 0, pues me dice que además el número es par. De lo contrario, me dice además el número es impar. Vamos a ejecutar ese. Entonces, ingrese un número. Vamos a validar que esto de aquí funciona. Entonces, vamos a darle el 9. Entonces, me dice, el número es positivo. El número es 9. El doble de 9 es 18. Además, el número es impar. ¿Bien? Porque aquí hicimos esa validación que si n era par o impar. Voy a volverlo a ejecutar y vamos a poner el 10. Entonces me dice, el número es positivo, es 10, el doble es 20, aparte el número es par. Aquí no estamos utilizando el return. Ese lo vamos a utilizar con funciones. ¿Bien? Pero entonces miren la tabulación, ¿no? Estas líneas están pertenecen al bloque del if. Luego aquí hay otro if con el else que están dentro de este bloque if, pero esta instrucción pertenece a este if. Luego tiene que ir indentada con ese if. Como pueden ver. Si yo pongo este print aquí, quiere decir que este print pertenece a quién? Al if anterior. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con las tabulaciones. Esa es a Python, la crítica que yo le hago es esa. No me gusta eso de los espacios, porque los espacios no deberían tener, los tabuladores no deberían tener significado. Aparte de eso, es un buen lenguaje para programar. Porque quiero mostrar que funciona la cosa. Sí, por ejemplo, si esto no lo quiero mostrar, pues lo quito. Entonces no hago nada si el número es impar. ¿Sí? El return se utiliza para funciones. Para funciones. Lo que pasa es que cuando ustedes vieron sus cursos de matemáticas básicas o por allá en el colegio o los que son de ingeniería, la vieron en cálculos, matemática, en lo que sea que hayan visto funciones, ustedes se dieron cuenta que una función siempre retorna un valor. Entonces, ese retorna es ese return que ustedes ven allí implementado. ¿Sí? Una función retorna un valor. F de X. Si usted se acuerda en sus cursos de matemáticas, uno tenía, por ejemplo, f de x es igual a x más 2. Esta es la función y este es el return. Retorna x más 2. O sea que si yo invoco esa función con un 5, 5 más 2 me da 7. ¿Sí? Eso es una función. Que es distinto a una relación. ¿Qué es una relación? Una relación tiene que ver con teoría, digamos que una relación, para no hacerles complicar la cosa, es muy similar a una función, pero a diferencia de la función me puede retornar muchas cosas. Por ejemplo, si yo le hago una consulta a mi correo electrónico, eso será una función o una relación. ¿Qué me retorna? Si yo pregunto, busco, yo qué sé, programación para analítica en mi correo, eso es una relación. Por eso hablamos de bases de datos relacionales. ¿Sí? Porque las bases de datos
relacionales, cuando usted hace una consulta, eso no solamente retorna un valor, sino eso no tendría sentido, retorna una relación. ¿Sí? En ese sentido, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Bien? Pero pues un concepto matemático. Si usted, nosotros aquí en la maestría en ingeniería tenemos un curso de bases de datos, fundamentos de bases de datos, y ahí se ven esas cosas. ¿Bien? Bueno, ahorita miremos qué pasa si el número que yo digito es negativo. Pues entonces él se viene para este y me saca pues lo que compete a los negativos. Entonces yo puedo ejecutar acá, darle -5 y saca toda esta parte de los negativos, ¿cierto? Me calcula el valor absoluto, etcétera, etcétera. Entonces miren que yo puedo hacer algo bien estructurado, bien complejo, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre los condicionales. ¿Todo en orden? El if. El if es, si es este, bien. De lo contrario, si es este, tal cosa. De lo contrario, sí. De lo contrario, sí. Yo puedo tener mucho. El else es, si no es ninguno de los de arriba, entonces ejecute este. Es como el que pongo por defecto. ¿Bien? Pero no es obligatorio, ¿no? Sino que, obviamente, si el número no es positivo y no es 0, a ver, ahora, yo podría decir aquí, else, de lo contrario, ¿cierto? Si n es menor que 0, pero no lo necesito porque ya está validado arriba. O sea, en la lógica del programa yo sé, si no es mayor que 0, si no es igual, tiene que ser menor, ¿cierto? Entonces yo no necesito validarlo. Él funciona, miren, si le digo -9, funciona con el negativo, pero no necesito escribirlo, pues póngalo por defecto, de lo contrario. Ese es el else. Ahora, puede que en el de lo contrario no tenga solamente una condición, sino cientos de condiciones. Entonces yo no me voy a poner a escribir esos cientos de condiciones, le digo de lo contrario, pues saca aquello. ¿Sí? Bueno. Vimos entonces que el porcentaje sirve, por ejemplo, para calcular si un número es múltiplo de otro. Porque averiguar si un número es par o impar es averiguar si un número es múltiplo de 2. ¿Sí o no? Si yo les digo, averigüe si el número múltiplo de 7, ¿usted cómo lo averigua? El número residuo de 7. ¿Y si eso les da qué? 0, ¿qué quiere decir? Es múltiplo. Si no, les tiene que dar un número entre 1 y ¿qué? Y 6. Porque cuando yo hago la división y me la enseñaron a hacer por allá, yo hacía la división y me enseñaron que el residuo nunca puede ser mayor que el número por el que estoy dividiendo porque no me quedó mala la división. O sea que si yo estoy dividiendo n, un número entre n, el residuo tiene que ser de n menos 1 para abajo. ¿Sí? Nunca va a ser n. Si yo estoy dividiendo entre 9, los posibles residuos son si estoy dividiendo entre 9, los posibles residuos son entre 0 y 8. Si estoy dividiendo entre 10, los posibles residuos son entre 0 y 9. Es decir, si divido entre n, los residuos son de n menos 1 hacia atrás. ¿Bien? Y si el residuo es exactamente 0, quiere decir que es múltiplo. Entonces no, eso no tiene pierde.